Y Pablito, obviamente, también con el tema, que creo que es uno de los más complicados, cuando se trata de perdonar a otros. Perdonar a otros. Y nos daba algunas pautas muy importantes, ¿sí?, al respecto de la importancia del perdón, para que exista una reconciliación. Y ahí creo que es importante, mis hermanos queridos, porque, déjenme decir esto, podemos estar conscientes de nuestra necesidad espiritual, ¿sí? Así como yo puedo estar consciente que de pronto si tengo algún malestar físico, sé que algo me está pasando, ¿sí? Usted puede estar consciente también de que hay cosas que de pronto en el trabajo no funcionan y por algún motivo se quedó sin trabajo y está necesitando un trabajo. Podemos estar conscientes de ciertas cosas. Hay mucha gente que está consciente de su necesidad espiritual, pero no hace nada. No hace nada. No es suficiente estar consciente de su necesidad espiritual. Hay que hacer algo. Imagínense también, puede estar consciente de que tengo una mala relación con alguien, de mi familia, con mis hijos, con mi pareja, qué sé yo, con mis padres. Este último tiempo nos ha dolido en el corazón escuchar casos. No estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de personas adultas, algunos ya abuelos, resentidos con sus hijos. Resentidos con sus hijos. Hijos que ahora ya son padres, resentidos también, ¿no? Y cosas que se han ido dando, que se van dando y que no hacemos nada. Pero eso sí, estamos conscientes y podemos venir, podemos cantar, podemos adorar. Como que el Señor nos dice, espérate, espérate, ¿no? Creo que es oportuno entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, que sea la palabra de Dios la que esté calando en nuestro corazón, ¿sí? Calando. Y es fundamental también, primero, la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Lamentablemente la reconciliación con Dios creo que ha sido a veces afectada o distorsionada por algunos criterios u opiniones, ¿no? Y quiero mencionar algunos criterios que de pronto pueden estar ahí. Ustedes pueden tener o sacar muchos otros más posiblemente, ¿sí? Pero quiero mencionar unos 3 o 4 nada más. En primer lugar, ¿sí?, creer que no tengo mucho por lo que deba reconciliarme con Dios. ¿Sí? No tengo muchas cosas por las cuales creo que debo reconciliarme con Dios. Es más, ¿sí?, creo que hay otras personas que han hecho tantas cosas negativas, ¿no?, nefastas. Esos sí son los que tienen que reconciliarse con Dios. Yo toda mi vida he tratado de llevar una vida buena, correcta, de tal manera que no tengo mayor cosa que reconciliarme con Él, ¿sí? Yo pensaba de esa manera hasta los 18 años. Crecí en un hogar sencillo, humilde, siempre nos llevaban a la iglesia, a misa, ¿no? Y todos los fines de semana era eso. Crecí en un colegio religioso, como muchos de ustedes también, ¿no? Y sí, muchas cosas buenas, bonitas, pero que a veces te van haciendo como que eso es el fundamento, como que eso es lo que tienes para, ¿sí? Y está bien que podamos haber vivido una vida correcta y gracias a Dios por ello, porque podías haberte desviado en cualquier momento. Pero creer que no tengo mucho por lo que deba reconciliarme con Dios es un error, es un error. En el libro de Lucas capítulo 19, verso 10, cuando el Señor llama a un personaje que era prácticamente un desechado, ¿sí?, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si yo no me considero perdido, entonces nunca voy a necesitar de Él, pues. Pero este hombre se dio cuenta delante de quién estaba y hizo su mayor esfuerzo, no le importó el qué dirán de la gente, se subió a un árbol para ver a Jesús y cuando Jesús pasaba, ¿no?, Jesús sabía en el corazón que este hombre estaba necesitado de Él. Un cobrador de impuestos, mal visto por todo el mundo. Y Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ese árbol. Posiblemente era una persona acomplejada por su estatura, criticado no solamente por... Si hay alguien que debió haber sufrido bullying, era este tipo, ¿no? Desde niño posiblemente, pero después también por estar de alguna manera siendo o estando a favor del Imperio Romano como cobrador de impuestos. Y cuando este hombre viene donde el Señor Jesucristo, encuentra el sentido de su vida, encuentra propósito, encuentra salvación, encuentra perdón, de tal manera que dice, Señor, si yo he defraudado, estoy dispuesto a restaurar.
Fíjense, cuando uno encuentra en Dios, está dispuesto a restaurar también no cabe en la cabeza, no cabe en el corazón nuestro, ni creo que tampoco en el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que digas que te reconcilias con Dios y no quieres reconciliarte? A veces yo digo, cuando he conversado con algunas personas, a ver, hablemos del perdón un ratito, ¿sí? Dios, siendo Dios, está dispuesto a perdonarme, ¿sí? Cuando vengo arrepentido delante de Él. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Me estoy poniendo en un nivel superior a Dios? ¿Me pongo en un nivel superior a Dios para no perdonar a alguien? O quizá, ahí sí viene el primer punto, tal vez no tenga mucho por lo que deba reconciliarme con Dios. Entonces sigo defendiendo mis argumentos para estar enemistado con alguien y no quiero perdonar a alguien. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 5 también, versos 31 y 32, otro personaje también mal visto. Respondiendo Jesús le dice, los que están sanos, a los religiosos de ese tiempo les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién vino el Señor Jesucristo a llamar? ¿A quién vino a salvar? No a los que se consideraban, ¿sí? La última, como lo que dicen, Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y algunos se consideran así espiritualmente, quizá por algunas otras cosas que ya vamos a ver más adelante. En el libro de Isaías, y este es un pasaje interesante, capítulo 1, verso 18, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otro pasaje, en otra versión dice, vengan ya, vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo, dice acá esta versión. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. ¿Sí? Y cuando usted lee el contexto del capítulo 1 del libro de Isaías, se va a dar cuenta que Dios está hastiado de algunas cosas que en el contexto judío habían prácticas religiosas comunes, corrientes, que estaban todo el tiempo celebrando. Fiestas solemnes, ¿sí? Sacrificios, holocaustos y todo eso, ¿no? Incienso, todo ese ritualismo que había. El Señor les dice, hey, ¿para qué sirve todo eso? ¿De qué me sirve? Dice, estoy hastiado, estoy cansado de todo eso. Lean el capítulo 1 y se van a dar cuenta. ¿Cuántos ritos religiosos que hacemos en el contexto? Por favor, aquí no estamos para hablar mal de ninguna religión, ¿sí? Pero ¿cuántos ritos religiosos podemos hacer en el contexto evangélico, en el contexto católico, ¿sí? Que asumimos que a Dios le agradan? Si el corazón no está restaurado con Él, todo eso, hermanos queridos y amigos, apesta. Si el corazón no está restaurado, ¿sí? Todo eso apesta. Dios tiene fastidio de la religiosidad sin fruto cuando uno lee desde el verso 11 en adelante de este pasaje. Estaba pensando cuando leía esto también en el relato de Jesús y aquella mujer que fue encontrada, dice, en adulterio. No sé cuántas piedras que estuvieron listas para lapidar a aquella mujer pecadora, ¿sí? Cayeron a tierra ante la verdad contundente con que el Señor Jesucristo los confrontó a todos los que estaban ahí. Y cuando usted lee este relato de la Biblia, dice claramente, ¿no es cierto?, que vinieron y estaban listos para apedrearle. ¿Y Jesús qué fue lo que les dijo? El que esté sin pecado comience a apedrearle, ¿sí? Y ahí mismo va a leer usted en la Biblia, dice, y cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, acusado por su conciencia, soltaron las piedras y se retiraron, ¿sí? Creo que debemos ser sinceros delante del Señor. Desde el más viejo hasta el más joven. Da a entender que había muchachos ahí, posiblemente, y también había hombres viejos. Y alguien con mucha razón dijo, conforme uno vive más tiempo, tiene más posibilidades de ofender más a Dios. Y es cierto. Y es cierto. Que yo me creo una buena persona, o que tengo una mala memoria para recordar las cosas en que he ofendido a Dios, es otra cosa. Pero Dios no tiene una mala memoria. Por eso Dios dice aquí, estemos a cuenta, pongámonos de acuerdo. ¿Quieres discutir sobre esto? Alguna vez yo decía, ¿qué es estar a cuenta? ¿Tú dices que son $5?
Yo te digo, no, son 5, son 50, solo te equivocaste con un 0. Solo te equivocaste con un 0. Tú dices que no has pecado. Dios te dice, ¿quieres que te haga ver la realidad? ¿Sí? Si eres consciente un poquito en tu conciencia, ¿sí? No vas a lanzar una piedra contra nadie porque sabes lo que les sucedió también a ellos. Acusados por su conciencia tenían que retirarse. Solo quedó la mujer y aquel hombre, ¿sí?, que restauró su vida completamente. Y me encanta en ese relato de la Biblia, ¿no? Porque, hermanos queridos, nadie tuvo la autoridad moral, que estaban listos para apedrear, la autoridad religiosa, ¿sí? La religión, la ley mandaba apedrear tal. Nadie tuvo la autoridad porque estaban acusados por su conciencia. Nadie tuvo la autoridad religiosa, política, etcétera, lo que quieran ponerle, para levantar una piedra. Pero está esta mujer delante de aquel que tiene toda autoridad en todo sentido y no necesita una piedra para fulminarle. Y él, que tiene toda la autoridad, le dice 3 cosas que ustedes saben. Primera, ni yo te condeno. ¿Sí? ¿Merecía la muerte según la ley esta mujer? Sí, merecía la muerte, esa era la costumbre, terrible costumbre, ¿sí? Pero Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Qué cosas son las que te están condenando? O te condenan otros. Las culpas de que lo hablaba Cris el otro domingo. Jesús viene y te dice, ni yo te condeno. Sé tus responsabilidades, sé lo que has fallado, sé lo que te has equivocado, sé en qué has pecado. Pero cuando hay un corazón arrepentido, yo estoy dispuesto a perdonarte. Si tus pecados fueran así de rojos, ¿sí?, han manchado tu corazón, tu alma, yo voy a hacerlos como la nieve, completamente limpios, blanco. Esa es la manera como Dios obra. Ni yo te condeno. Segunda, le dice, vete en paz. ¿Sí? Segunda, vete en paz. Hay una contradicción, hermanos queridos. Yo creo que en esta temporada de Navidad a veces cantamos Noche de Paz, ¿no? Y usted, si sale al centro de Quito, lo que menos hay es paz. La gente está alterada. La gente está impresionantemente alterada. No hay como decir nada, no hay como... Cuidado, maneja con precaución. ¿Sí? Pero eso sí, no, vamos a comer un buen pavo, vamos a esto, vamos a esto otro, vamos a esto otro. Eso es Navidad. Estamos equivocados, ¿no? Completamente equivocados. Pensar que la paz va a ser porque te reunías. Qué lindo que te reúnas con tu familia. Y como dice la Biblia también, ¿sí?, mejor es comer un plato de legumbres donde hay amor. Podríamos decir también de pavo en la cena, ¿sí?, donde hay rencilla, donde hay conflicto. ¿Vas a disfrutar eso? No, no disfrutas, no hay paz. Pero la verdadera paz viene de parte del Señor. Ni yo te condeno, vete en paz. Paz primero para con Dios, dice también el apóstol en el libro de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y de esto se trata la reconciliación. Tener paz para con Dios. ¿Tu corazón está realmente, genuinamente en paz? ¿O quieres que Dios te saque, hagamos cuentas? Hagamos cuentas, ¿sí? Y por eso lo que dice aquí la palabra de Dios, les dejaré blancos como la nieve. Ni yo te condeno, vete en paz. Y obviamente enderezó su vida, le direccionó para que su caminar ahora sea el correcto. Y es lo que Dios hace. Porque no puede ser que si Dios te perdona, te restaura, ni tu vida siga siendo la misma y vuelvas a caer en lo mismo, ¿sí? Como el cerdito en el lodo, dicen, ¿no? No, Dios no quiere eso tampoco. Vete en paz y no peques más. El Señor restauró la vida de esta mujer. Pero es interesante que hay mucha gente que considera que no tengo mucho por lo cual deba reconciliarme. Esta es la pecadora. Esta sí debía reconciliarse con Dios. Pero solamente ella, de todos los que estaban ahí con esa multitud, que a lo mejor se consideraban tan justos, tan buenos, tan religiosos, ninguno estuvo ahí, acusado por su conciencia. Entonces no funciona de esa manera. Otro aspecto interesante es considerar con liviandad las consecuencias del pecado. Buscamos muchas veces justificarnos, ¿no? No, es que solamente fue un error, me equivoqué, ¿no? Todos lo hacen, me dejé llevar. En el libro de Isaías, capítulo 59, hablando de lo que a veces nosotros consideramos, ¿no?, como que no están, ¿sabe? O pensando que tal vez nuestras buenas cosas vayan a ser un referente como para que Dios tome en cuenta eso. Dice, fíjese en Isaías 59,
versículo 2 en especial, no, 1 y 2, pero solamente leo una partecita del verso 2. Pensando en esto, lo que el pecado afecta, pero vuestras iniquidades, dice la Biblia, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que provoca el pecado, ¿sí? Y aquí no se trata de y ya vamos a ver algo muy importante adelante, ¿sí? Porque el tercer aspecto es creer que puedo reconciliarme con Dios por cumplir algún rito religioso o depender de un representante religioso. Siempre he creído en Dios. Desde niño me llevaban a la iglesia. Tengo un tío que es cura. Tengo un tío que es pastor. Yo no sé, tu prima que es monja. ¿Crees que por eso vas a encontrar reconciliación con Dios? Pero algunas personas piensan que esa es una palanca, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Cuando uno tiene una palanca con alguien, ¿sí? Entonces ahí sí, me va a dejar entrar, voy a conseguir el turno más fácilmente. Eso podrá funcionar en este mundo corrupto, dañado. Pero en el reino de Dios no funcionan así las cosas. No es porque tengas a alguien religioso, ¿no? O cumplas un rito religioso. No estamos hablando mal de los ritos religiosos. Decíamos recientemente, hay tradiciones que son buenas, bonitas, como las que hemos estado celebrando durante todo este tiempo, a las 6 de la mañana, con el pastor Dani y el equipo. Ha sido lindo todo ese estudio en la mañana, ¿no? Les animamos, de aquí arrancamos la segunda semana de enero, ¿no? Sí, pero ha sido un tiempo lindo, es una tradición. Miren, hay tradiciones como la novena. Qué lindo direccionarla, pero bajo un concepto bíblico, ¿sí? Tradiciones que son hermosas. Alguna vez conversando con un pastor, ¿no? Y aquí también ha habido personas que cuando entran y vienen a la iglesia hacen esto, ¿no? Primero respetamos, ¿sí? Primero respetamos, ¿sí? Otras veces también cuando un hijo le dice al padre, ¿no? La bendición, papito. ¿Qué es lo que hacen a veces los papitos en el contexto religioso que tenemos? Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Está mal eso? No, no. Qué lindo poder decir Dios, la bendición de Dios Padre, ¿sí? Dios Hijo que se encarnó, el Espíritu Santo te acompañe y te bendiga. Hay cositas pequeñas que a veces nos hemos cerrado y las hemos, puesto en un nivel que no corresponde. Pero hay otro tipo de tradiciones que sí te pueden afectar y te pueden alejar inclusive de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los religiosos también en ese tiempo: por vuestras tradiciones invalidáis la ley de Dios. ¿Qué es lo que debe prevalecer? ¿Lo que Dios dice o lo que la tradición dice? Entonces ahí solamente es una cuestión de considera eso. No te estamos diciendo que por favor nos creas a nosotros, no. Pero si hay tradiciones que se han venido repitiendo y repitiendo y repitiendo y que a lo mejor no se ajustan a lo que Él dice en su palabra, a lo mejor va a ser como Él les dijo en ese tiempo. Cuidado, porque a lo mejor con las tradiciones están invalidando lo que Dios dice. Y por eso es bueno todo filtrarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, creer que puedo reconciliarme con Dios por cumplir algún rito religioso o depender de un representante religioso no funciona así. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, es un pasaje que uno debería tenerlo, y quizá para algunas personas que nos acompañan esta mañana les animamos para que consideren este importante texto de la Biblia, algo que debe estar siempre subrayado y memorizado. Hechos capítulo 4, verso 12. Recordemos, del libro de Hechos, la historia de la iglesia, ¿sí? Cuando comiencen sus orígenes. Y acá los apóstoles, ¿no? Predicando la palabra de Dios, proclaman una verdad importante y dicen: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa que tengas un tío, una abuelita, lo que sea. Respetamos a todas las personas, respetamos toda religión, pero no hay otro nombre. No por esa persona te vas a encontrar la salvación.
Gracias a Dios por esa persona, gracias a Dios porque esa persona cree en Dios, gracias a Dios porque a lo mejor esa persona también hace buenas obras y está haciendo lo mejor para agradar a Dios. Gloria a Dios por todo eso. Gloria a Dios por todo eso. Pero si pretendes que a través de esa persona o por los méritos de esa persona vas a encontrar tú la salvación, estamos confundidos, completamente confundidos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre que quiera. ¿Sí? Miren, ¿suena duro esto? A lo mejor sí. Mis padres murieron, ¿sí? Sé que ellos ya están en la presencia del Señor porque pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Pero ellos no pueden hacer nada ya por mí. No pueden hacer nada por mí. Ellos decidieron aquí en vida, ¿sí?, reconocerle a Jesús como su Señor, su Salvador. Hay muchas personas que están poniendo su expectativa en que quizás la abuelita o el abuelito o el tío, la prima, la mamita, gracias a Dios por el ejemplo que nos dieron, el amor que nos dieron. Gloria a Dios por eso. Pero no pretendamos que esas personas van a hacer algo para que allá en el cielo va a estar mi abuelito codeándose ¿con quién? No se trata de eso. Se trata de la obra de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo. Puede ser abuelito, abuelita, puede ser pastor, monja, cura, sacerdote, papa. No hay otro nombre, ¿sí?, en que podamos ser salvos. En cuarto lugar, pensar que somos dignos del perdón por mis propios méritos. Y gracias a Dios por aquellas personas, y en esta temporada se evidencia muchísimo. Hay mucha gente muy altruista, muy generosa, y gloria a Dios por eso. Qué bueno. Empresas que en estas temporadas pues vayan, lleven, compartan. Qué lindo. Gracias a Dios por eso. Pero pretender que por eso merecemos algún escalón o estamos haciendo un escaloncito más para merecer el perdón, la gracia, la reconciliación con Dios, estamos equivocados. Efesios 2:8-9, un pasaje muy conocido también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Imagínense lo que sería que nos presentemos delante de Dios y tú hayas sido gerente de una enorme empresa y que toda tu vida se caracterizó por qué, no solo en temporada navideña, ¿sí?, pero había mucha generosidad y dabas a los pobres, ibas a hacer la obra social, qué sé yo, cuánta cosa más. Pretender que por esa obra, ¿sí?, vas a poder reconciliarte con Dios. Dios te dice, no es por obras, para que ni tú, ni tu empresa, ni nadie se gloríen. Somos, dice acá, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras tienen lugar, pero son consecuencia, ¿sí?, no los méritos para alcanzar, son la consecuencia de lo que Él ha hecho en mí, lo que me lleva y nos debe llevar a todos a seguir haciendo buenas obras. No para pretender alcanzar el cielo o merecer el cielo, merecer el favor de Dios. Las obras no son para eso. Más bien son en gratitud por lo que Él ya ha hecho por mí cuando entiendo lo que es la gracia, el perdón, la misericordia de Dios en mi vida. Isaías 64:6, y este pasaje era el que estaba pensando hace un momento. Dice acá, pensando en nuestras buenas obras, ¿no? Isaías 64:6, solo leo la frase que corresponde acá. Y todas nuestras justicias son, dice, como trapo de inmundicia. Aquellas cosas que yo considero dignas de mérito, la Biblia lo dice acá. Hey, no se trata solamente así. En otra versión dice, nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Y es que si mi corazón no está arrepentido delante de Dios, todo lo que yo pretenda hacer para merecer la gracia de Dios, termina siendo esto, trapo sucio. Trapo sucio. Me encanta como dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Eso es lo que la Biblia menciona. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en este sentido. Y por eso creo que es importante tener en cuenta algunos pasos
para una genuina reconciliación con Dios. Y no solo con Dios, también con otros. También con otros. Porque, hermanos queridos, cuando uno piensa, yo no sé cómo está tu relación con otros, hemos estado hablando sobre este tema todo este mes, reconciliarnos con uno mismo, con los demás. Y hay gente que no quiere, o no puede, o piensa que no puede. Pero cuando entiendes lo que es la gracia de Dios y le dejas en las manos de Dios, el domingo anterior hubo un ejercicio muy lindo dentro de la dinámica que se tuvo acá, de poner esos papelitos, ustedes recuerdan, ¿no? Ahí en la cruz, como un acto simbólico. Y qué lindo ese pequeño ejercicio de poner. Pero no pienses que por poner un papel, ¿sí? Aunque hayas tenido un lindo corazón y dispuesto a poner el papel en esa cruz acá, ¿sí? Ya la cosa se solucionó. Por eso dice la palabra de Dios, hey, si tienes algo con tu hermano, ¿sí? O tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Tienes tu ofrenda y quieres dar tu ofrenda a Dios, le va a decir, deja la ofrenda un ratito ahí esperando. Primero reconcíliate y luego ven y ofrece. ¿Sí? Y creo que de eso se trata. Cuando uno está reconciliado con Dios, puede reconciliarse también con los demás. La pregunta es, ¿qué te impide reconciliarte? Pastor Dani nos decía, estamos con un tema a la yugular, decía el primer domingo. Y es que sí, porque no es fácil, decía, es antinatural perdonar. No está en nosotros, lo que uno quiere es venganza, venganza. Y cuando uno conversa con las personas que se han sentido heridas, lastimadas, ¿no? y estamos en un proceso de trabajar en el perdón, llega un momento en que a veces decimos, ¿cuánto es suficiente que le cobres por lo que te ha hecho? ¿Cuánto es suficiente? ¿Sí? Porque claro, te hirió, te lastimó, te ofendió, te dolió. Y sí, todo eso tienes que entregarlo en las manos de Dios. Todo eso tienes que entregarlo en las manos de Dios. Si no, te va a seguir arrastrando y te va a seguir hundiendo. Pero el perdón entrega todo eso en las manos de Dios, porque si no, vas a estar siempre pensando en la manera de cobrarle. Pero ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto? ¿Y hasta cuándo? ¿Sí? Y hay mucha gente que se ha querido dar una oportunidad para restaurar, pero por esto, de no saber lo que es y entender el perdón, vuelve a salir lo mismo, ¿sí? Vuelve a salir lo mismo. Y no hay perdón, Por eso, para perdonar se necesita una persona. Aquel que está dispuesto a creerle a Dios, entregarle en las manos de Dios. La otra persona puede ser que no quiera, pero yo ya cumplí. La Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz. Hay cosas que dependen de ti y hay otras cosas que no dependen de ti. Lo que depende de ti a lo mejor es buscar, primero poner en oración en la vida de esa persona, tu corazón para buscar el momento, lo que decía el pastor Pablito, el tiempo más adecuado. La mejor forma de acercarte, tal vez no sea personalmente. ¿Sí? Hay maneras. La cuestión es que no debemos cerrarnos para reconciliarnos. Cuando conocí al Señor Jesucristo y Dios me hizo caer en cuenta, 18, 19 años, de esta realidad del pecado en mi corazón. Como les digo, me consideraba una buena persona. ¿Sí? Siempre, hasta con un poco de humor, recuerdo la primera vez que me invitaron a un sitio donde se hablaba de la palabra de Dios, fuimos con mi hermano, ¿sí? Porque estábamos interesados en las dos vecinas, ¿no? Y como las vecinas nos invitaron con la mamá de ellas, ¿sí? Llegamos y en esa reunión la persona que dirigía el culto, no sabía que era culto, no sabía que nada, ¿no? Compartían la palabra de Dios. Pero la costumbre había sido que todos los que llegan por primera vez tienen que aceptar al Señor Jesucristo en ese día. Y tienen que pasar adelante. Yo no sabía. Entonces cuando el Señor, ahí que yo le veía hablando la palabra de Dios, dijo, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? No, yo no levanté la mano. Yo ni entendía, yo estaba motivado por otra cosa. ¿No? Y como seguía insistiendo, ya nos regresaron a ver. ¿No? Entonces nos dimos cuenta que hablaban de nosotros, ¿no? Y casi un poco forzado con mi hermano pasamos, nos hicieron arrodillar, con mi hermano mientras oraban, nos veíamos la cara y nosotros nos reíamos, ¿no? Nos reíamos, así, literal, ¿no? Después lo más bonito fue que nos levantamos y las vecinas nos dieron el abrazo. Sí, eso fue lo más bonito. Pero yo no entendía de nada. Después de un amigo, pasó un par de años y un amigo me invitó a otra reunión.
Y la persona que proclamó ahí el mensaje habló de el leproso. ¿Sí? La lepra le había apartado de sus familiares, de sus seres más queridos. Y luego relacionó la lepra con el pecado. ¿Sí? Y ahí no tuve que esperar 2 veces. Cuando este hombre dijo, ¿cuántos se consideran leprosos? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos se consideran leprosos? Fue como un resorte, ¿sí? Que yo te decir, sí, yo soy un pecador, aunque me considerara una buena persona, ¿no? Aunque iba a misa, aunque iba a donde quiera, ¿sí? Nunca tratando de ser mal a nadie, etcétera, etcétera, pero era un pecador. Y ahí entendí cómo Jesús, cuando se acerca al leproso, el leproso le dice, si quieres puedes limpiarme. Todos huían de ese leproso. La lepra le había alejado de los seres queridos. Es lo que hace el pecado. Es lo que hace el pecado. Te aleja. Te aleja de Dios, te aleja de tus seres queridos. Pero viene Jesús para decirte, hey, yo quiero. Nadie se acercaba a un leproso. Nadie se acercaba a un leproso. Jesús se acerca, abraza a este hombre y le dice, yo quiero, sé limpio. ¿Sí? Ahí fue lo que entendí. Ahí fue lo que entendí. Y por eso creo que es importante entonces asegurarte de estar consciente de lo que te distanció o lo que te sigue distanciando de Él. Mateo, por ejemplo, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro. ¿Qué es lo que te distancia? En 1 de Juan dice, no amen este mundo ni las cosas que el mundo ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Esas cosas son las que me están alejando de Dios. Y este mundo, dice, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, todo se acaba. Pero el que hace, en otra versión dice, la voluntad de Dios, o el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Qué es lo que te está alejando? ¿Qué es lo que te ha distanciado de Dios? Reconocer, en segundo, también reconocer que solo hay una forma de estar reconciliados con Dios, y es por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él. Por eso dice acá en este pasaje que leímos al inicio, 2 Corintios 5:17, y quiero ir terminando. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Él hace nuevas todas las cosas. No significa que ya somos perfectos. Ustedes saben una criatura cómo es. Una criatura se tropieza, se cae, pero no se queda en el suelo, pues. Se levanta otra vez, se levanta otra vez. Una criatura, ¿qué es lo que hace? Se ensucia. Hay que limpiarle. Hay que limpiarle. ¿Sí? Y así también es en nuestras vidas. Pero soy una nueva criatura ya en Cristo. Y voy creciendo y voy madurando, pero no me aparto de Él. Valorar también el alcance de esa reconciliación que Cristo nos otorga. Aquí en este pasaje que leímos dice, no tomándoles en cuenta su pecado. ¿Se imaginan lo que Dios hace en Cristo Jesús? No te toma en cuenta. Nosotros sí tomamos en cuenta lo que esta persona me hizo, lo que esta persona me hirió, me lastimó, me defraudó, me engañó. ¿Sí? ¿Qué ganas tú con no perdonar? ¿Y qué gana esa otra persona? Y en el fondo, ¿por qué no estoy dispuesto a perdonar? ¿Sí? A veces me aferro hasta cobrarle de alguna manera. Y ojalá le parta un rayo, ojalá le atropelle un tren, qué sé yo. ¿Sí? Sí, a lo mejor eso quisiéramos. Pero eso solamente te tiene esclavizado. Cuando dice acá, no tomándoles en cuenta su pecado, Él pasa por alto la ofensa. Y no es que a Dios le da igual, no. Todo pecado atenta contra Él y su justicia y trae consecuencias. ¿Sí? La Biblia nos dice, y en el libro de Colosenses, que estando vosotros muertos en pecados, en delitos, ¿sí? Dice, nos perdonó todos los pecados. Y luego dice una frase interesante, media curiosa, anulando, Colosenses 2:13, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es un pasaje tremendo, ¿sí? Acá hay un grupo de hermanos con quienes se toma decisiones, el equipo de diáconos, y en cada reunión se levanta un acta, ¿sí? Un acta. Y nuestra querida hermana Lupita es nuestra secretaria,
Ella toma nota de todas las cosas y las decisiones que se toman. Y ahí consta todas las cosas que se han tratado y las decisiones, ¿sí? Aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El veredicto por el pecado es culpable. Tú y yo somos culpables, ¿sí? Tú puedes decir, no, es que no sé. Dios dice, déjame sacar el acta, ¿sí? Esta es la historia de tu vida. Esta es la historia de tu vida, ¿sí? Tal fecha, tal cosa, tal hora, con esta persona. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y eso utiliza el maligno para acusarnos, para hacernos sentir miserables. Y se vale de nuestra conciencia para hacernos sentir frustrados. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Yo no sé qué es lo que hayas hecho, pero no hay pecado que Dios no pueda y no quiera perdonar, ¿sí? Cuando hay un corazón quebrantado delante del Señor. Por eso dice, esa acta tomó ese decreto que estaba ahí, que nos hacía culpables. Dice, tomó esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Te imaginas? Un acta. Dice, sí, aquí está Jorge. Esta es la vida de Jorge. Este hombre es culpable, definitivamente. Por donde quiera que se le vea es culpable. Pero viene a la cruz, ¿sí? Y es la justicia de Él. Es la sangre de Él la que te limpia, te cubre. Entonces tus pecados son perdonados. No porque hayas cumplido un rito religioso con nadie. Es la sangre de Cristo, la fe en Él. Y cuando el Señor Jesucristo está muriendo en esa cruz, entre sus últimas palabras ustedes saben, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hey, cuántas cosas no sabemos y otras cosas que sí sabemos, pero a propósito las hacemos. Y luego que el Señor Jesucristo termina diciendo también, entre sus últimas frases, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa era una frase que para mí me costaba entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decirle a su padre, si todos le traicionaron, le negaron, etcétera? ¿Por qué en ese momento hasta Dios le da la espalda? En ese momento estás llevando tu pecado y mi pecado. Y la santidad de Dios no tolera el pecado. Y Él dice, como leímos, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Para que el juicio no recaiga sobre ti ni sobre mí, porque el juicio ya recayó sobre Él. La paga del pecado es muerte. Él tomó ese lugar. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Ese es el regalo. Ese es el regalo. Hoy en día, decíamos del día miércoles, que hubo una preciosa presentación, el Castillo de la Gracia, ¿sí? Quienes no vinieron se perdieron, pero pueden verlo en las redes sociales. El Castillo de la Gracia. Y qué importante es aceptar el regalo que Él nos da. Haz un intercambio de regalos en esta temporada de Navidad, ¿sí? Entrega tu corazón roto, hecho pedazos, y encuentra en Cristo la gracia salvadora. Encuentra en Él la gracia salvadora. Tal vez Dios te está haciendo notar que hay cosas en las cuales tú confías para pretender reconciliarte con Él, pero ninguna funciona, ¿sí? Ninguna funciona. El pecado trae consecuencias, y la más terrible de las consecuencias es la separación con Dios, aquí en esta vida, y peor, por la eternidad. Y por eso acá en este pasaje que leímos en Corintios, el clamor de Pablo, del apóstol Pablo, permítanme con este pasaje del verso 21, si no me equivoco, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos, hermanos queridos y amigos, os rogamos en nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Es un ruego, es una súplica. No arriesgues tu vida aquí, pero tampoco arriesgues tu vida por la eternidad. Yo no sé qué es lo que te hiere, te lastima, te aparta, te aleja. Yo no sé, pero hay alguien que entiende tu dolor, y que esos brazos que se extendieron en esa cruz son los mismos brazos que en esta mañana te quieren abrazar para que descanses en Él. Descansas en Él y Él restaure completamente. No se trata de un rito religioso que debas cumplir, sino apropiarte por la fe de lo que Él ya hizo por ti, y ahora quiere hacerte un instrumento de reconciliación, ¿sí?
No solamente te reconcilias con Él, te hace un instrumento de reconciliación. Amén. Vamos a orar un ratico. Señor y Dios eterno, queremos reconocer, y aun cuando no alcanzamos a entender tantas cosas, Señor, pensando en la magnitud de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, pero permítenos tomar un paso de fe para decir: Señor, sí, yo reconozco, tal vez me he considerado una súper buena persona, y gracias a Dios porque así lo eres, pero eso no te alcanza. No te alcanza. Y todo lo bueno, de buena persona que eras, pueda ser tú, que pueda ser yo, que podamos ser todos juntos, no es nada comparado a la persona de Cristo. Por nosotros se hizo pecado, por ti y por mí, para reconciliarnos con Dios, para que en Él tengamos paz, perdón, salvación, propósito en esta vida, y seamos instrumentos de Dios en las manos de Él, para ser también de bendición para otros y reconciliarse con Dios. En esta mañana yo no sé si ya te has reconciliado con Dios o no, pero no cierres tu corazón a esa posibilidad. No se trata de que vengas a esta iglesia, se trata de que te reconcilies con Él. No se trata de cambiarse de religión, se trata de restaurar la relación con Él. Si tú sabes en tu corazón que necesitas reconciliarte con Él, dile en tus propias palabras: Señor, reconozco que te necesito. Sabes mi vida y estás dispuesto a perdonarme. Confieso, me arrepiento y te abro mi corazón. Te abro mi corazón como mi Señor, de aquí en adelante. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño. Gracias porque me permites reconciliarme contigo. Y esa reconciliación contigo me permite también reconciliarme con los demás. Pongo en tus manos aquellas cosas y personas, Señor, que han sucedido en mi vida, que también han llevado a que yo me aleje de alguien. En tu gracia, en tu amor, en tu perdón, tú me vas a guiar a reconciliarme conforme tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Una linda y bendecida Navidad. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.